Sábado 8 de junio, bienvenidos y bienvenidas. Chiquitos, se está de lujo en la calle. Han bajado las temperaturas, hasta incluso está lloviendo y tenemos como unos 25 grados. Qué bien se está. Se está muy rico, se está muy rico. Como veis, llevo el chándal de la selección española, ya que la convocatoria ha sido un poquito más justa. Hay que apoyar al equipo, hay que apoyar a la selección, hay que apoyar al país. Ahora sí que sí tenemos que ir a ganar la Eurocopa. Va a estar difícil, pero siempre estamos ahí. Y acordaos lo que os digo ahora, porque la final va a ser Francia e Inglaterra. Esa va a ser la final. Ojalá gane España, porque es mi equipo y es mi país. Pero hay que ser sensatos, sinceros, y hay que hablar con el corazón. Y Francia e Inglaterra tienen equipazo. Francia con Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé, y luego Inglaterra con Bellingham, Grealish. Es que tienen un equipazo también. Y no es por meter presión a Inglaterra, pero yo creo que va a ganar la Eurocopa Inglaterra. Ese es mi pronóstico. A una semana de que empiece la Eurocopa, ¿quién pensáis que puede hacer mucho daño en la misma? Yo creo, o hasta incluso ganarla. Yo creo que Inglaterra... ¡Ay, que se me ha metido algo! Yo creo que Inglaterra va a ganar la Eurocopa. ¿Quién piensas tú? ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en estos momentos, mojándose, que está cayendo una buena. Ya sabéis, como dije en el día de ayer, llega una tormenta a España. Y claro, el Santiago Bernabéu está en España, por lo tanto estamos siendo afectados por estas precipitaciones, que por cierto vienen muy, pero que muy bien después del calor que ha estado haciendo. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, que comenzamos la vuelta y luego accederemos al interior. A ver si nos da tiempo a entrar, porque dentro de muy poquito cierran el tour del Estadio Santiago Bernabéu por el concierto de esta tarde, conciertazo de Duki. Bueno, digo conciertazo para animar a las masas, porque realmente su música no me gusta. Allá al fondo veo que han abierto esa zona, esos espacios, para que, pues parece que no se mojen todos los Duki fans que vienen al Estadio Santiago Bernabéu a disfrutar de este gran evento, de este gran concierto del artista argentino. Ahí podéis, no sé si podría ir por ahí, está con vallas, a lo mejor necesitas entrada para ir por ahí. No sé si tirarme de cabeza para allá, pero bueno, ese ha pasado y sin ningún tipo de problema, así que vamos a ir para allá. Aunque claro, ahí tenemos otra fila. ¿Qué hago? ¿No me puedo dividir? ¿Qué hago? Voy a ver. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, porque luego, como por ejemplo esté cerrado allí, en la Torre C, a ver cómo salgo. Tendría que volver. Y está lloviendo mucho. Bueno, vamos a ir por aquí, que es lo que conocemos. No salimos de la zona de confort. Y vamos a ver cómo están mojándose los Duki fans. Porque, joder, qué mala suerte, ¿eh? Vienes al Santiago Bernabéu, que es un sitio histórico, legendario, súper famoso, a ver a tu artista preferido, y resulta que te empieza a caer la Mundial. Ah, mira, bueno, está abierto por aquí. Te empieza a caer la Mundial. Pero bueno, la temperatura es muy buena, ¿eh? Es idónea para estar en la calle después del calor que ha hecho. Después del calor que ha hecho, se agradece bastante que caiga esta lluvia y sobre todo la temperatura que tenemos. Bueno, toda esa zona de allí que ya conocéis, que a diario no podemos pasar por ahí, la zona de Castellana está totalmente colapsada de Duki fans que vienen al estadio a ver el concierto. Ya falta muy poquito, por lo tanto, pues es por eso que están levantados, están ansiosos de ver cómo canta el argentino. Y aquí igual, hemos visto diferentes filas que hacen los pedazos de cracks en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, y sobre todo banderas de Argentina, que es de donde es el cantante, el artista que va a cantar en el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Mirad qué auténtica pasada. Ahí aprovechan al fondo para refugiarse de la lluvia que está cayendo ahora mismo, y toda esta parte central de Castellana es pues un hervidero
de personas que, como digo, luego pasaremos por la zona para ver el ambiente que hay, aunque esté lloviendo. Y a ver si con un poquito de suerte también podemos ver que no haya vallas en Rafael Salgado, para ver cómo van con la colocación de esas losas de granito. Seguimos, no te vayas porque luego accedemos, ¿eh? Sí. Chicos, he de deciros que estoy muy contento porque llevo 2 días seguidos... Ah, sí, está abierto. Llevo 2 días seguidos yendo a correr, ¿eh? No os lo vais a creer, pero sí. Además estoy mucho mejor de las piernas porque, como ya comenté, tenía una especie de indicio de colapso en la circulación sanguínea en las piernas, y la verdad que me encuentro mucho mejor. Haré presoterapia y también, como me ha dicho la doctora, me daré con agua fría en las piernas, realizando un masaje con final feliz para ver si me relaja y me va mejor la circulación sanguínea. También tenemos otro dispositivo de entrada y salida y todo lo que queráis en la torre C, ya colocado. Los cubos de basura, también muy importante, para que pues la gente eche sus residuos a esos lugares. Y aquí no sé yo si vamos a poder ver las losas. Estas sí las vimos, las que ya están colocadas en la parte más cercana a la torre C, pero qué auténtica pasada, y qué pena me dan, porque es que está cayendo una que, lo que digo, no hace frío, pero joder, qué pena, es que está lloviendo y al final eso te ahoga la fiesta, y nunca mejor dicho. Mira qué fiesta hay aquí, ole, con pizza y todo. Mira, estas son las nuevas losas de granito. Bueno, estas no, se va a ver perfectamente cuáles son las nuevas losas, que nada, sí, lo han ido colocando por este lado de aquí, sí, este lado de aquí, desde aquí hacia la parte de la torre D, que es la que está justo enfrente, allí ya al fondo. Muy importante también que hay espacios, hay huecos donde puedes refugiarte de la lluvia. Mira, estas son las nuevas que han ido colocando estos días. Y dirán, ¿qué hace? ¿Qué hace grabando al suelo? Mira, toda esta zona de aquí también donde han hormigonado para dejarlo todo a nivel, como dije, y luego proceder a colocar todas estas losas. Así que esto es lo que tenemos en Rafael Salgado. Han colocado hasta este lugar. Además podéis ver que aquí pues el cemento, el hormigón que han echado, ya pues está prácticamente dulce todavía, ¿no? Está recién echado, se ve perfectamente que está recién echado. Vamos a pasar por aquí. Perdón. Vamos a seguir, gracias. Seguimos avanzando. Este hombre se está mojando, pobrecillo. Seguimos avanzando. Ya a partir de aquí, pues como ya bien conocéis, no han colocado más losas. Aquí es donde tienen que trabajar, pero de momento, ¡viva España! España, Roma, chupa y toma. Seguimos avanzando. Ahí podéis ver, mira, cómo se nota que todo ese cemento es fresco, está recién echado, y es lo que hemos visto estos últimos días. Aquí ya están los espacios, las concesiones, los puestos mágicos con sus refrescos, comida, chuchería y demás, que ya están algunos instalados, otros aún no se han instalado, como por ejemplo ahí atrás. Qué auténtica pasada. Y aquí parece otro acceso, control de seguridad, más argentinos. Así que así tenemos Rafael Salgado y el fondo norte. Vamos a ver qué nos depara el lateral este. Poco que decir, poco que ofrecer en este lugar, ya lo conocéis. Lo único así importante es que ha abierto la tienda y ya también estamos acostumbrados a ver la nueva tienda. Y aquí tenemos otros accesos en las puertas 57, 59
55. Uy, 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 uy. Se está quejando de las goteras. Se está quejando de las goteras. ¿Y esta fila? Mirad qué auténtica pasada, aprovechando que estamos aquí techados para no mojarnos. La gente que hay esperando para poder comprar pues la camiseta de su cantante favorito. Aquí lo podéis ver. Hay doble fila y todo, ¿eh? Madre mía, qué pasada de cantante, que yo no le conocía. Bueno, le conocía de pasada, pero como Taylor Swift, mueve mucho a las masas. Seguimos avanzando, ahí podéis ver las pantallas completamente apagadas. Hoy aprovechamos a pasar por aquí porque ayer había un camión, no nos dejaban pasar, y vamos a ver porque están preparando ya todo el dispositivo para el concierto que empieza dentro de muy poquito, ¿eh? Estamos aquí rozando la hora de entrada y aquí ya tenemos la publicidad con Duki. Ha durado poco el cartel de Mau con la de Campeones 15, ha durado muy poquito. Y aquí, pues bueno, poco movimiento, como es normal, a pocas horas del comienzo del evento. La fascia de la Plaza de Sagrados Corazones, que hay gente que dice que no van a colocar pantalla LED, yo sigo confiando en que sí, o simplemente van a colocar algún tipo de lona para dejar la zona más bonita. Veremos a ver qué hacen en las próximas semanas. Fachada este y seguimos hacia la plaza. Qué bien viene esta lluvia para todas las plantas que tenemos aquí en las praderas mágicas de la Plaza de Sagrados Corazones. Mirad qué contentas están, ¿eh? No veis las caras vosotros, pero yo sí las veo y están con una cara de felicidad enorme, porque le está cayendo agua y saben lo que les viene. Saben lo que les viene porque este verano va a ser muy caluroso. Bueno, como todos los veranos, aquí en Madrid podemos llegar hasta incluso a 40 grados, que imagino que bueno, ya empezaréis, ay, pues aquí llegamos a 50 o 40 y pico. Bueno, yo cuento lo que hay en mi país, en mi ciudad y donde suelo grabar. Luego ya, pues imagino que hay zonas que no llegan ni a 30 grados, ni a 20, yo simplemente estoy hablando de este lugar. Así que, lo dicho, viene muy bien la lluvia, el agua, para las plantas y la vegetación que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues parece que han roto la fila, parece que han roto el procedimiento y están haciendo otra cola aquí. Están haciendo otra cola aquí, diferente a la que hay en Castellana. Fijaos, todo lleno de asientos, comiendo, aprovechando. Yo no sé esta noche porque creo que ha llovido, entonces yo no sé cómo han hecho para dormir, porque mira, ya se han comprado las camisetas que venden en la tienda. Yo no sé cómo han hecho para dormir, porque se ha llovido. Y es verdad, es que, claro, tú puedes empezar la cola o la fila en la zona de Castellana, pero hay diferentes entradas. Por lo tanto, ¿qué hacen? Todas las personas, si por ejemplo tienen que acceder por aquí, se esperan en la zona de Castellana y luego vienen para acá. Es que claro, entonces imagino que habrán empezado la fila en la zona de Castellana que corresponda a las entradas que hay en esa zona. Pero bueno, ahí podéis ver ya el dispositivo que han creado y que están creando para ya dentro de un ratito pues que empiecen a pasar. Ojo, que hay una gota ahí. A ver, ahora, no, ahora mucho mejor. He puesto el limpia parabrisas. Lo he dicho que dentro de un ratito, un ratito, ya empezarán a abrir las puertas para que entren los Duki fans. Y como estamos viendo, de momento no han no han encendido las pantallas, así que habrá que esperar pues al próximo, y si no al próximo, y si no al próximo evento, para ver si las encienden. Vamos a ver cómo van los trabajos en la tienda oficial, antigua tienda oficial, que tenía su ubicación en la parte central de Concha Espina, aquí en el fondo sur, porque ayer o antes de ayer ya vimos cómo empezaban a tapar y a proteger
esos rótulos del escudo y la propia tienda, las letras de tienda que hay en la parte superior a esta entrada del fondo sur. Madre mía, qué bien huele. Qué hambre tengo. Uf. Vamos a asomarnos lo que podamos, si es que podemos. No sé prácticamente nada, pero bueno, lo estamos intentando. Ahí lo podéis ver cómo han desmantelado ya prácticamente toda la tienda y ahora empezarán todos los trabajos de remodelación de la zona. Es que ya no se ve nada más entre el contenedor que tenemos a la izquierda y la máquina que tenemos a la derecha. A ver si desde aquí, a ver, vamos a ampliar. Nada, se ve muy poquito. Se ve muy poquito. Bueno, con estas imágenes nos vamos para el interior. Cómo me gusta esa camisa. Fijaos la gente que hay esperando para rotular su camiseta, mirad. Custom Lab, la zona de customizar, de personalizar tu camiseta. La gente sale muy contenta y es que es normal. La nueva, camiseta del Real Madrid que puedes tener ya en tus manos. Vamos a fijarnos a ver que se han cambiado ya el dorsal a Valverde, pero es que yo creo que ni está la camiseta de la demanda que hay. Y yo creo que también vamos a fijarnos, aquí está el 5 de Bellingham, y es que me estoy fijando en Valverde y es que ya no hay camisetas de Valverde. Ya lo único que puedes hacer es rotularla tú mismo. Bueno, voy a enseñar la zona de baloncesto que luego decís que no la enseño. Y ayer por la tarde me han comentado que vino Duki a hacer pruebas y también ha venido hoy por la mañana un ratito. Mira, Reyes de Europa. Aquí tenemos pues otras pantallas con animaciones de los jugadores del baloncesto. Y aquí otra sala, otro pasillo, donde pues vemos clásicas leyendas del Real Madrid de baloncesto en diferentes mosaicos, diferentes cuadros. Aquí lo tenéis, mira, trofeos internacionales. Estas son las ligas, Copas de España y Supercopas. Y aquí ya entramos en el sector y en la zona de las chicas, el Real Madrid femenino. Bueno, sábado 8 de junio del 2024 llegamos nuevamente a la vista panorámica del Tour Bernabéu, así que siéntate, ponte cómodo porque comienzan las curvas. Recuerda dejar el like y suscribirte. Comenzamos con las novedades, comenzamos con las preciosas vistas e imágenes que tenemos en el interior, siguen con las pruebas de sonido y en este caso mirad cómo han encendido las pantallas internas. Ahí vemos cómo las cámaras están enfocando a la zona del escenario, vemos el atrezo. Esto de aquí, no os penséis que están apuntando a las cuevas de Cádiz, no, están apuntando al escenario, porque además vemos el brazo de la plataforma articulada que justo coincide con la zona frontal del mismo. Ahí lo podéis ver, que están ultimando todos los detalles, en este caso en la parte del techo, y el concierto es hoy, así que es por eso que están ahí trabajando. Seguimos viendo las pantallas, tenemos 3 en este lateral, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga, pero bueno, yo lo recuerdo, y tenemos las 3 completamente encendidas. En el día de hoy estarán completamente encendidas, como las hemos visto en los otros conciertos, o por ejemplo en el concierto de Taylor Swift. Lo que me extraña un poco es que hay lluvias, al menos este fin de semana viene una tormenta, vienen precipitaciones y la cubierta está abierta en estos precisos instantes a falta de pocas horas para el concierto de Duki, aunque bueno, sabiendo lo que tardan en recoger y en cerrar la cubierta, pues puede ser que en cualquier momento empiecen a desplazar las perchas. Así que me estoy fijando también que hoy se ve muy bien el videomarcador 360 grados, en este caso las esquinas o las zonas curvas, y han puesto una animación
que se llama Flux. A ver, sí, está aquí, Flux. Aquí se ve mejor, audiovisual. Imagino que es la empresa correspondiente en llevar las imágenes en el día de hoy. Y fijándonos en las esquinas, en este caso en la del fondo norte con el lateral este, vemos que todavía no han empezado a tapar la parte trasera. Aún no han empezado. Nos vamos a otra esquina, por ejemplo, hoy que se ve muy bien, podemos ir a esta. Ahí lo tenéis. Y tampoco parece que hayan empezado a tapar. De momento, nada de nada. Vámonos a otra. En este caso, la que mejor podemos ver desde este lugar es esta de la esquina del fondo sur con el lateral este. Y aquí tampoco han empezado, si es que lo van a hacer, pensando y confiando en que van a hacer esos trabajos. De momento no han empezado a tapar esta parte trasera de las esquinas del videomarcador. Y aquí, pues bueno, esta esquina no se ve muy bien, la tenemos justo aquí al lado, y es por eso que desde esta perspectiva pues no vemos lo que ocurre en esa zona. Aquí tenemos las pantallas del videomarcador, homenaje al Classic Bernabéu, esas pantallas que teníamos en el Classic Bernabéu, con ese logotipo, esas marcas de la empresa audiovisual que va a llevar a cabo el proyectar las imágenes en el videomarcador 360 grados. Luego me han dicho que me van a pasar vídeos, por lo tanto, aquí en el canal y tanto en Instagram también, en mi cuenta de Jesús R. Madrid 1902, sacaremos imágenes del concierto de Duki, así que únete, suscríbete aquí al canal de YouTube y también si quieres, si tienes Instagram y te apetece, pues también a la cuenta de Instagram para ver lo que va ocurriendo en el concierto de hoy. Ya colocados los line array, colocados esa línea de altavoces en la cercha de rodadura número 2 y en la número 3, esas que tenemos donde discurren las cerchas de la cubierta retráctil, ya hemos salido de dudas también de que estos altavoces son provisionales para el concierto de hoy. Luego después pues lo volverán a quitar y nos quedamos con los fijos que están en la parte superior, ya enganchados, ensamblados a la misma estructura. Tanto en esa parte de ahí como en esta tenemos todas estas líneas de altavoces que imagino que al no tener conectados estos altavoces, estos de aquí, en los días de concierto, han colocado estos provisionales para que la gente, los aficionados, los Duki fans que estén hoy presentes aquí en el estadio, pues puedan escuchar perfectamente el concierto del argentino, que por cierto es el primer cantante que da una rueda de prensa antes de un concierto, y se emocionó, por cierto. Qué auténtica pasada. Es la primera vez que lo veo. Bueno, ahí tenemos la losa del terreno de juego. Ahí vemos cómo han colocado esas vallas alrededor de esas estructuras. Las más cercanas al fondo norte son simplemente pues altavoces. Ahí lo podéis ver, esos line array colocados perfectamente y de forma estratégica para que los usuarios que estén en la pista pues puedan disfrutar también al máximo de la experiencia. Aquí dispositivos de iluminación, justo debajo han colocado estas lonas, por cierto, estas carpas, para que no se mojen los equipos. Ahí está la mezcla, la mesa de mezclas, perdón. Y ya pues a lo largo de la losa del terreno de juego podemos ver esas líneas amarillas, que son esos puentes por donde están colocados todo el cableado correspondiente que da alimentación al escenario y de ahí también a la mesa de mezclas y a esas dos estructuras que tenemos en la parte más cercana al fondo norte con esa línea de altavoces. También han colocado aquí una barricada para que los fans, en este caso, pues no pasen a este lugar, al menos los que no tengan entrada o dicha entrada a esta zona de aquí, que parece que corresponde a otra. Esta de aquí corresponde a otra porque tenemos otra línea de batalla, tenemos otra línea de vallas, esta ya más pegada al escenario. Ahí lo podéis ver. Se tirará Duki de cabeza hacia los aficionados en el día de hoy, confiando en que lo van a coger.
No creo. Y aquí veis cómo ya están terminando, están rematando pues este perfil de escenario, donde básicamente pues estará el 80 o el 90% del concierto el cantante en el día de hoy. Y ya estos días me he estado dando cuenta que han estado colocando más pantallas a lo largo de toda la estructura del escenario. Fijándome en los laterales a principios de semana, sin darme cuenta que justo en la zona interior habían colocado otra pantalla, y en el día de hoy me doy cuenta de que han instalado otra pantalla en este lugar, muy parecida a las pantallas internas que tenemos aquí en el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí lo podéis ver. Y pues bueno, lo demás ya lo conocéis, aunque luego nos cambiaremos para ver mucho mejor el escenario, a ver cómo ha quedado y el resultado final para el día de hoy. Aprovechando que estamos en este lugar, ya mostrando estas imágenes del fondo sur, vamos a visualizar este segundo anfiteatro, donde hemos visto, ya hablando de obras, porque esto realmente hemos hablado del evento y de los eventos que están realizándose en el Estadio Santiago Bernabéu, pero de las obras poco, porque básicamente está ocurriendo poco. Pero esta semana hemos visto pues estos grandes avances, en este caso en el segundo anfiteatro del fondo sur, aprovechando que en todo este lugar no va a haber fans, no va a haber Duki fans en la zona, no corresponde, no procede, porque el escenario está mirando para allá y justo detrás no se venden entradas. Entonces es por eso que aprovechan a cambiar la huella y a realizar todos estos trabajos que estamos viendo a día de hoy. Y ya sabéis que han comenzado a trabajar con la colocación de ese encofrado desde la parte más cercana al lateral este y acercándose a la parte central para luego finalmente llegar al lateral oeste. De momento, pues en esta semana lo que ha dado tiempo es a quitar los antiguos asientos, los asientos provisionales que teníamos colocados en cada fila de este segundo anfiteatro, y pues bueno, preparar la zona, barriéndola, limpiándola y empezar a colocar ya el encofrado correspondiente para pues bueno, ese cambio de huella tan deseado que estábamos esperando con mucha ansia, al igual que la instalación de ese segundo anillo LED, porque hay gente que no deja de preguntarlo: ¿cuándo van a instalar el segundo anillo LED? No, Bernabéu dijo que lo iban a hacer este verano. Bueno, acabamos de empezar el verano, un poquito de paciencia, que es la madre de la ciencia, porque no, Bernabéu no dijo al 100% que iba a estar para el principio de temporada, de esta temporada 24-25, sino que posiblemente iba a estar para el inicio de temporada de la nueva temporada que comienza este año. Así que eso no es un 100%, sino es un 70-80%. De todas formas, hay que quitar, el día que veamos que estos carteles desaparecen, como ese sector que tenemos aquí, justo ahí, pues ya empezaremos a asustarnos positivamente, y es que empezarán ya a instalar los soportes correspondientes para aguantar el peso de las mismas pantallas, al igual que hicieron en la fascia del primer anfiteatro, que ya todos conocéis, ya todos vimos aquí en el canal. Así que otro verano trepidante con la instalación y colocación del segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro. De momento, como estáis viendo, pues aún no han procedido a quitar todos estos carteles. Veremos a ver cuándo empiezan, pero ya os digo que no desesperéis, porque tampoco es algo súper esencial. Es verdad que para muchas personas sí parece esencial, porque están deseando que coloquen el segundo anillo LED, pero bueno, estamos acostumbrados ya a ver el anillo LED del primer anfiteatro y también a ver el vídeo marcador 360 grados y hasta incluso pues un poquito también de la U televisiva que tenemos en la zona del terreno de juego. También hay gente que está preguntando que se han empezado a colocar dispositivos de insonorización en la zona hueca entre el cuarto anfiteatro y la cubierta. Y es que creo y tengo entendido que aún no han comenzado, si es que lo van a realizar. De momento no han hecho nada de nada. Vámonos al otro lado, a la parte norte del Estadio Santiago Bernabéu, viendo las viseras de la zona del Skywalk. No parece que
en el día de hoy tampoco vayan a colocar algún tipo de lona, algún tipo de material para insonorizar pues el concierto del día de hoy, que por cierto yo creo que hoy, al ser música marchosa por así decir, se va a escuchar hasta en el inframundo. Ya veréis, va a ser flipante. Esta tarde vendremos aquí al estadio, aunque sea por fuera, para ver cómo se escucha, y también si hay aficionados, si hay fans que se han quedado sin entrada y se quedan fuera, para ver qué tipo de ambiente hay. Vamos a cambiarnos de ubicación, vamos a ver cómo ha quedado el escenario, así que no te vayas todavía, vente conmigo. Todas las salidas, todas las evacuaciones listas y preparadas para el concierto del día de hoy, como ya hemos visto estos días, colocando esos pasamanos, esas vallas en la parte central de esas zonas, al igual que aquí en la parte más cercana a la grada abatible, con sus correspondientes balizas también de iluminación, porque ahora es de día y aunque cierren la cubierta habrá mucha iluminación, pero una vez que caiga la noche pues es indispensable tener por reglamento y por ley todas estas balizas de iluminación, todos estos dispositivos que tenemos ya colocados pues básicamente yo creo que en todo el estadio, en todas esas zonas de salida. Aquí estamos viendo el escenario, se ve mucho mejor, alguien está gritando por ahí. Aquí se ve mucho mejor el escenario con esas pantallas laterales, estas pantallas frontales que en el día de hoy ya están apagadas, habiéndose realizado las pruebas correspondientes. Hasta incluso la pantalla interna también está apagada, todo el atrezo colocado, dispositivos de iluminación, dispositivos de sonido. Menuda barbaridad de escenario, porque es verdad que estáis viendo el vídeo, os podéis hacer una idea de cómo puede ser el escenario en vuestra cabeza, pero hay que estar aquí in situ para ver la magnitud total, las dimensiones de este gran escenario y darse cuenta de lo grande que es. Aquí tenemos otra de las pantallas, también totalmente apagada. No sé qué es esto en la parte superior, parece que lo han tapado, lo han protegido simplemente. Será una zona de acceso por si ocurre algo, pues que los técnicos puedan discurrir, puedan pasar por esa zona. Y vamos a ver qué está haciendo la plataforma. Está colocando esa lona para tapar toda esa estructura, que no se vea tanto el esqueleto, por así decir. Y pues bueno, colocando esa lona negra es algo sencillo, pero muy eficaz, porque no se ve pues toda la estructura metálica, que queda un poco feo, la verdad. Queda bastante feo. Así que eso es lo que tenemos desde aquí, otra perspectiva del escenario. Vamos a ver el atrezo, aunque bueno, ya lo vimos en el día de ayer, pero por si acaso han cambiado algo. Tenemos, iba a decir, tenemos un vigilante y todo en la zona. Aún no han terminado del todo, a falta de pocas horas para el concierto, aún están con los remates finales. Ya tenemos los instrumentos colocados, la escalera por donde va a hacer la entrada triunfal Duki. Y así está, hoy sábado a pocas horas del gran conciertazo. Bueno, aquí tenemos el Skybar, hoy completamente apagado, parece que no hay ningún tipo de trabajo en el interior. Hemos visto toda esta semana cómo se veía perfectamente, bueno, perfectamente, o parcialmente más bien, el interior con ese suelo que están colocando de diferentes colores, ese color acebrado, ese color naranja también, ese suelo de la futura discoteca que va a estar en el interior del Skybar, ya con muchas ganas de pisar el interior de esta estructura que va a ser un auténtico lujo, va a ser un auténtico lujo. De momento pues hoy está completamente apagado, no podemos ver ningún tipo de movimiento ni avance, así que habrá que esperar ya al lunes 10 de junio para volver a ver movimiento en la zona. Mirad cómo se ven a los Duki fans aquí, bueno, desde aquí más bien. Mirad cómo están esperando ahí. Esa es la zona de Castellana, hasta incluso ya está lloviendo y hay muchos con paraguas. Mirad, ahí al fondo es el inicio
de la fila. Lo que ya bien sabéis aquí en el canal, que vimos a esos Duki fans, como decían, hemos avisado a los vigilantes de seguridad y tal. Pues posiblemente cierren la cubierta cuanto antes porque ha empezado a llover. Como hemos comentado ahora, mirad cómo se ven las gotas caer. Bueno, realmente en el vídeo tampoco es que se aprecie muy bien. A lo mejor así. Bueno, está lloviendo y la cubierta está cerrada. De momento no tiene pinta que la vayan a cerrar en estos precisos instantes, pero imagino que en el día de hoy, unos minutos antes o unas horas antes, empezarán a cerrar la cubierta para que los aficionados, los fans, no se mojen viendo el concierto. Es obvio y lógico. Como me gusta que se vean las costillas del Clàssic Bernabéu sobre la estructura del nuevo Bernabéu, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, vamos a sacar una perspectiva de todos estos trabajos que están haciendo en la grada del segundo anfiteatro y podéis ver cómo han colocado todo este encofrado. Y imagino que la semana que viene terminarán estos sectores e irán hacia la parte central y hacia la parte más cercana al lateral oeste, donde de momento pues aquí no han colocado el encofrado, habiendo cambiado la huella aquí, pero de momento no han encofrado en la zona. Y ya pues lo que digo, irán avanzando hacia el lateral oeste. Ayer vimos aquí en el canal cómo limpiaban toda esta zona, estos sectores, estos dos que tenemos ahora mismo en pantalla sí están limpios, pero estos de aquí todavía no. Yo creo que, como dije ayer, en unos 15 días terminarán todos estos trabajos. Otra imagen de la parte trasera del escenario. Mirad cómo está lloviendo. Ahora sí que se ve muy bien. Ahí lo podéis ver. Yo no sé por qué no han cerrado ya la cubierta, sabiendo que se va a mojar todo. Pero bueno, imagino que en breve la cerrarán. Ya ves. Ver el concierto en un palco de estos estaría súper bien. Oye, qué auténtica pasada lo que hemos visto en el exterior con los Duki fans, ya esperando a que abran las puertas, ¿eh? Qué auténtica pasada. Bueno, pues estas son las novedades del exterior y del interior. Hoy sábado 8 de junio del 2024. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y también muy importante que activen la campanita para que YouTube les avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid. Hasta la próxima.